¿Lo has notado? Cada vez que hueles algo, estás inhalando literalmente partículas de eso. No es una metáfora. Cuando hueles café, perfume o comida, pequeñas moléculas de esa sustancia entran en tu nariz y se unen a receptores de tu cerebro. Por eso los olores están tan ligados a los recuerdos. El cerebro conecta directamente el olfato con las emociones y la memoria, sin pasar por filtros racionales. Es la razón por la que un olor puede transportarte a la infancia en un segundo o provocarte rechazo inmediato sin saber por qué. No hueles el pasado, lo activas químicamente en tu cerebro. Cuando tienes miedo, el tiempo no cambia, pero tu cerebro sí. Ante una situación de peligro, el cerebro activa la amígdala y libera adrenalina, acelerando el proceso de la información. Esto hace que percibas más detalles en menos tiempo. No es que el mundo vaya más despacio, es que tu cerebro trabaja más rápido de lo normal. Los estudios demuestran que durante el miedo, la memoria se vuelve más precisa y el cerebro registra más eventos por segundo. Al recordarlo después, esa densidad de información crea la sensación de que el tiempo se alargó. El tiempo no se frena, es tu percepción la que se acelera para sobrevivir. La sensación de que alguien te observa no es imaginación, es un mecanismo de supervivencia. El cerebro humano está programado para detectar miradas y rostros, incluso con información incompleta. Una sombra, un movimiento o un cambio en el entorno puede activar esa alerta. Esta habilidad fue clave para sobrevivir a depredadores y amenazas ocultas. El problema es que hoy se activa incluso cuando no hay peligro real. Tu cerebro prefiere equivocarse por precaución. Sentir que te observan puede ser una falsa alarma, diseñada para protegerte. Más vale prevenir que curar. El dolor no es un castigo, es un sistema de alarma. Si pudieras apagarlo por completo, tu cuerpo dejaría de avisarte de que algo va mal. Existen personas que nacen sin capacidad para sentir dolor, no sienten quemaduras, fracturas ni infecciones, y su esperanza de vida es mucho menor. Sin dolor, podrías seguir usando un hueso roto, no notarías una hemorragia interna y no sabrías cuándo detenerte. El daño se acumularía sin que lo percibas. El dolor no te hace más débil, te mantiene con vida. ¿Te ha pasado que una canción se te mete en la cabeza y no se va ni a la de tres? Eso tiene nombre científico, earworm, gusano mental musical, y no es un fallo, es tu cerebro trabajando bien. Cuando escuchas una melodía repetitiva muy simple, tu corteza auditiva crea un patrón y ese patrón queda incompleto. Tu cerebro intenta terminarlo una y otra vez. Además, las canciones pegadizas suelen tener ritmos predecibles y frases cortas. Eso activa mecanismos de memoria automática, igual que cuando recitas un número sin pensarlo. Tu hipocampo, que gestiona los recuerdos, lo refuerza. Y la corteza prefrontal, que decide qué ignoras y qué no, aquí falla estrepitosamente. Por eso vuelve sin pedir permiso. ¿Y por qué a veces pasa cuando estás aburrido? Porque con poca estimulación mental, el cerebro rellena espacios vacíos con patrones recientes. La solución rápida: escuchar la canción entera o cambiar a otra más compleja. A veces funciona, a veces solo cambias de gusano. ¿Sabías que ese escalofrío que sientes cuando tienes frío o miedo es una respuesta automática de tu cuerpo para sobrevivir? Cuando hace frío, tu cerebro envía señales para que tu cuerpo tiemble. Ese temblor genera calor y ayuda a mantener tu temperatura interna. Pero los escalofríos también ocurren cuando sentimos miedo, emoción intensa o sorpresa, porque se libera adrenalina y activa una reacción fisiológica que provoca la piel de gallina. Esos pequeños bultitos en la piel son los folículos pilosos erizándose, un vestigio de nuestros antepasados que aumentaba la retención de calor y hacía parecer más grandes a los animales frente a un peligro. Así que cada escalofrío que sientes es un reflejo de tu cuerpo preparándose para protegerte o reaccionar ante estímulos inesperados. ¿Te has fijado en que los viernes las olas parecen estirarse como si alguien bajara la velocidad del mundo? No es imaginación, es psicología pura. Cuando llega el viernes, tu cerebro entra en modo anticipación. Sabe que el fin de semana está cerca y activa un estado llamado hipervigilancia temporal. En otras palabras, presta demasiada atención al reloj. Y aquí aparece el truco mental. Cuanto más pendientes estamos del tiempo, más lento lo percibimos, porque el cerebro analiza cada pequeño intervalo en lugar de dejar que fluya. A esto se suma la impaciencia y el cansancio acumulado de toda la semana, que hace que cualquier espera, salir del trabajo, llegar a casa, empezar el plan del viernes, se perciba como eterna. Así que no, el viernes no dura más. Es tu cerebro que está deseando desconectar, que convierte cada minuto en un pequeño examen de paciencia. Dale duro. ¿Sabías que el lugar más frío conocido no está en el espacio sino en la Tierra? En laboratorios, los científicos han conseguido enfriar átomos a temperaturas tan bajas que son más frías que el vacío interestelar. Hablamos de unas pocas millonésimas de grado por encima del cero absoluto, la temperatura mínima que permite la física. Para lograrlo utilizan láseres ultrafinos que frenan el movimiento de los átomos hasta casi detenerlo. Cuando algo se acerca al cero absoluto, deja prácticamente de vibrar y entonces ocurre algo increíble. Los átomos empiezan a comportarse como una sola superpartícula gigante.
Esto se llama condensado de Bose-Einstein. Lo más loco, a esa temperatura la materia puede atravesar obstáculos, fluir sin fricción y mostrar propiedades cuánticas, a escala invisible. La parte más fría conocida no está en Júpiter ni en una nube interestelar, está dentro de un laboratorio humano. ¿Alguna vez has pensado qué demonios pasa cuando te cruje un dedo? No es el hueso ni un tendón, es algo mucho más raro. Dentro de tus articulaciones hay líquido y cuando estiras el dedo creas presión negativa. Esa presión hace que se forme una burbuja de gas y cuando esa burbuja colapsa de golpe, ¡pam!, ese crack. Y por cierto, no hay evidencia de que hacerlo cause artritis, solo estás explotando burbujas microscópicas dentro de ti. Un tornado no aparece de la nada, es el resultado de una tormenta que se vuelve inestable y extremadamente poderosa. Todo empieza en un día de aire cálido y húmedo cerca del suelo y aire frío y seco en las capas altas. Esa mezcla crea una atmósfera cargada lista para estallar. Cuando una tormenta fuerte empieza a crecer, el aire cálido asciende como un ascensor mientras corrientes más frías descienden. Pero a veces ocurre algo especial. El aire comienza a girar horizontalmente como un cilindro tumbado. La tormenta lo detecta, lo estira y lo levanta. Y ese cilindro giratorio pasa a colocarse verticalmente justo en el corazón de la nube. En ese momento la tormenta se convierte en una supercélula. Dentro, el aire sube tan rápido que el giro se acelera cada vez más. Si la rotación desciende hasta tocar el suelo, nace un tornado. El embudo visible no es más que aire girando tan deprisa que atrapa polvo, gotas de agua y cualquier cosa que encuentre a su paso. A partir de ahí, el tornado puede durar minutos o más de una hora, avanzar kilómetros o desaparecer en segundos. Su fuerza depende de lo rápido que gire, de cómo interactúe con la tormenta y del terreno por el que pase. Todo por un simple desequilibrio entre aire caliente, aire frío y una tormenta que decide girar. Un recordatorio de lo increíble y peligrosa que puede ser la atmósfera terrestre. ¿Sabías que el azúcar cambia literalmente la forma en la que tu cerebro interpreta el sabor? Cuando comes algo dulce, las moléculas de azúcar se unen a los receptores de tu lengua y envían una señal muy potente al cerebro, mucho más fuerte que la de otros sabores. Esa explosión de estímulos activa el sistema de recompensa, liberando dopamina y haciendo que el dulzor destaque por encima del resto. Por eso, cuando tomas algo muy dulce antes de comer fruta, la fruta te sabe menos dulce. Tus receptores están saturados y necesitan un descanso para volver a ser sensibles. Incluso, si consumes azúcar con frecuencia, esos receptores pueden volverse menos reactivos y necesitar cada vez más dulzor para obtener la misma sensación. Así que la próxima vez que algo no te sepa tan dulce como antes, quizá no sea la comida, sino tus papilas gustativas adaptándose al exceso de azúcar. Dentro de cada grano de maíz, para palomitas, hay algo sorprendente en agua atrapada en su interior, rodeada por un almidón muy duro. Cuando lo calientas, el agua se convierte en vapor y la presión interna empieza a subir y subir, como si fuera una pequeña olla a presión. El grano aguanta durante unos segundos gracias a su cáscara rígida, pero llega un punto en el que ya no puede más. Cuando la presión supera los 9 bares, el grano explota de golpe. Ese estallido hace que el almidón del interior se hinche, se gelatinice y se dé la vuelta hacia afuera, formando esa nube blanca esponjosa que conocemos como palomita. Lo curioso es que solo un tipo de maíz puede hacerlo, el maíz popping, cuya cáscara es lo bastante resistente para acumular presión y lo bastante frágil para romperse en el momento justo. Así que, cada vez que haces palomitas, en realidad estás provocando decenas de microexplosiones perfectamente controladas. Pequeñas reacciones físicas que convierten un simple grano duro en un bocado crujiente. ¿Por qué lloramos al cortar cebolla? Cuando cortas una cebolla no estás simplemente preparando comida, estás desencadenando una auténtica reacción química de defensa. La cebolla, al ser dañada, libera unas enzimas que transforman unos compuestos de azufre en un gas irritante llamado factor lacrimógeno. Ese gas sube directo hacia tus ojos, y tus ojos, que son muy sensibles, reaccionan al instante. Las glándulas lacrimales expulsan lágrimas para diluir y limpiar el irritante. Es decir, no lloras por tristeza, lloras por pura química. Curiosamente, la cebolla no creó este mecanismo para irritarte a ti, sino para defenderse de insectos y animales que intentaban comérsela. Simplemente nosotros hemos heredado la reacción. Y por eso, cada vez que cortas cebolla, estás participando en una mini batalla evolutiva en tu propia cocina. ¿Qué pasa realmente cuando mezclas lejía y amoníaco? La respuesta es clara, se forma gas tóxico. Al mezclarlos se generan cloraminas, compuestos químicos muy peligrosos que se liberan en forma de gas. Al respirarlos, irritan gravemente los ojos, la piel y los pulmones, y en concentraciones altas pueden causar daños respiratorios severos. Los primeros síntomas pueden aparecer en minutos: lagrimeo intenso, tos, dificultad para respirar y sensación de quemazón en el pecho.
En espacios cerrados, el riesgo se multiplica. No es un mito ni una exageración. Esta mezcla ha provocado intoxicaciones graves e incluso muertes accidentales. La regla es sencilla. Nunca mezcles productos de limpieza, aunque parezcan inofensivos por separado. ¿Está claro? Venga, pues al lío. El mundo que ves no es el mundo real, es solo una parte. Hay animales capaces de ver ultravioleta, una luz invisible para los humanos. Para una abeja, una flor no es bonita, es un mapa brillante que señala el néctar. Para muchas aves, el plumaje esconde mensajes secretos, marcas ultravioleta que revelan fuerza, salud y quién merece reproducirse. En el Ártico, los renos ven la orina y el pelaje de los depredadores brillando sobre la nieve. Nosotros no vemos nada. Perdimos esa visión para proteger nuestros ojos, pero a cambio renunciamos a una parte entera de la realidad. No es que los animales vean más que nosotros, es que viven en un mundo distinto. Hay sonidos que tu oído no puede escuchar, pero tu cuerpo sí. Se llaman infrasonidos. Vibraciones tan graves que están por debajo de lo que percibimos. Los generan volcanes, tormentas, grandes máquinas e incluso algunos edificios. Cuando el cuerpo humano los recibe puede provocar mareos, náuseas, ansiedad intensa y una sensación muy concreta, que no estás solo. En varios casos documentados, personas que afirmaban ver sombras, sentir presencias o pánico inexplicable estaban expuestas a infrasonidos constantes. No era miedo irracional, era su sistema nervioso reaccionando. No oímos el sonido, pero el cuerpo sí lo escucha. A veces lo interpreta como una amenaza. A ver quién me dice lo contrario. Por muy fuerte que lo intentes, hay algo imposible: hacerte cosquillas a ti mismo. Y no es por la piel, es por tu cerebro. Cuando mueves tu propia mano, tu cerebro predice exactamente qué sensación va a producir ese movimiento. Antes de que el tacto ocurra, ya sabe lo que viene y reduce la respuesta sensorial. Las cosquillas funcionan solo cuando hay sorpresa. Cuando otra persona te toca, el cerebro no puede anticiparlo y activa zonas relacionadas con la risa y la defensa. Es un sistema evolutivo. Sirve para distinguir entre un contacto propio y una posible amenaza externa. Por eso, tu cerebro se protege y te impide engañarte a ti mismo. La ciencia demuestra que, a veces, el mayor truco es el que tu mente ya conoce. El silencio absoluto no es relajante para el cerebro humano. Cuando no percibe estímulos sonoros, el cerebro empieza a crear los suyos propios. Por eso, en cámaras anecoicas, muchas personas escuchan ruidos inexistentes o incluso tienen alucinaciones. Nuestro cerebro necesita estímulos constantes para mantenerse estable. Cuando no los hay, la mente rellena el vacío. Cuando tienes miedo, el tiempo no cambia, pero tu cerebro sí. Ante una situación de peligro, el cerebro activa la amígdala y libera adrenalina, acelerando el proceso de la información. Esto hace que percibas más detalles en menos tiempo. No es que el mundo vaya más despacio, es que tu cerebro trabaja más rápido de lo normal. Los estudios demuestran que durante el miedo, la memoria se vuelve más precisa y el cerebro registra más eventos por segundo. Al recordarlo después, esa densidad de información crea la sensación de que el tiempo se alargó. El tiempo no se frena, es tu percepción la que se acelera para sobrevivir. El dolor no es un castigo. Es un sistema de alarma. Si pudieras apagarlo por completo, tu cuerpo dejaría de avisarte de que algo va mal. Existen personas que nacen sin capacidad para sentir dolor, no sienten quemaduras, fracturas ni infecciones, y su esperanza de vida es mucho menor. Sin dolor, podrías seguir usando un hueso roto, no notarías una hemorragia interna y no sabrías cuándo detenerte. El daño se acumularía sin que lo percibas. El dolor no te hace más débil, te mantiene con vida. La sensación de que alguien te observa no es imaginación. Es un mecanismo de supervivencia. El cerebro humano está programado para detectar miradas y rostros, incluso con información incompleta. Una sombra, un movimiento o un cambio en el entorno puede activar esa alerta. Esta habilidad fue clave para sobrevivir a depredadores y amenazas ocultas. El problema es que hoy se activa incluso cuando no hay peligro real. Tu cerebro prefiere equivocarse por precaución. Sentir que te observan puede ser una falsa alarma, diseñada para protegerte. Más vale prevenir que curar. ¿Por qué el frío duele y no solo molesta? Cuando tu piel se expone a temperaturas muy bajas, los nervios activan unos sensores especiales llamados termorreceptores. Si el frío es extremo, estos sensores envían al cerebro la misma señal que el dolor. Además, el frío hace que los vasos sanguíneos se contraigan para conservar calor. Esto reduce el flujo de sangre y las células reciben menos oxígeno, lo que intensifica la sensación dolorosa. Si la exposición continúa, los nervios empiezan a fallar y el dolor puede desaparecer de golpe. Pero cuidado, eso no es alivio, es daño. Por eso el frío extremo no solo enfría, hiere. ¿Eres de los que usan la taza del termo? No es tu imaginación. El café no sabe igual en una taza de cerámica que en una de metal.
El metal conduce el calor mucho más rápido, así que el café se enfría antes y eso cambia cómo percibimos el sabor. Cuando la temperatura baja, aparecen más notas ácidas y amargas. Además, el café es ligeramente ácido. En una taza de metal puede producirse una mínima reacción que deja un regusto metálico, algo que la cerámica no provoca. Y hay otro detalle clave, el aroma. La cerámica es neutra, pero el metal puede alterar cómo llegan los olores a la nariz, y el cerebro interpreta eso como un sabor distinto. Por eso, si quieres saborear el café tal como fue pensado, la taza importa más de lo que crees. Esto no es un agujero. Es el material más negro jamás creado. Se llama Vantablack y absorbe más del 99,9% de la luz. Al no reflejar casi nada, tu cerebro pierde la percepción de profundidad y los objetos parecen desaparecer. Se utilizan telescopios, satélites y tecnología militar para eliminar cualquier reflejo indeseado. Básicamente es la oscuridad perfecta. Existe un experimento tan extraño que parece sacado de una película de ciencia ficción y demuestra que no vivimos en 3 dimensiones, sino en 4. Se llama el experimento del hipercubo o tesaracto. Imagina una sombra. Una sombra es la proyección 2D de un objeto en 3D. Pues un tesaracto es la proyección en 3D de un objeto en 4D. Es decir, lo que vemos es solo su sombra tridimensional. Cuando los científicos lo representan matemáticamente, aparece una figura imposible que se mueve, se pliega y se transforma ante nuestros ojos. Esto demuestra que nuestro universo necesita 4 dimensiones, 3 de espacio y una de tiempo para funcionar. No podemos ver la cuarta dimensión, pero sus efectos están en todas partes. En el movimiento, en la gravedad, en el propio paso del tiempo. Vivimos dentro de algo que no podemos percibir por completo, y eso es lo realmente inquietante. Imagina sostener un trozo de metal y verlo derretirse en tu propia mano. No es ciencia ficción, existe, se llama galio y se funde a solo 29,7 grados centígrados. Eso significa que con el simple calor de tu piel pasa de sólido a líquido en segundos. Pero lo más importante no es eso. El galio no es tóxico, no quema, no explota y tiene aplicaciones reales en chips, satélites, medicina y tecnología espacial. Un metal que parece magia, pero es pura física y química real. Y ahora dime, ¿te atreverías a tocar metal si supieras que se va a derretir en tu mano? ¿Te has preguntado por qué la ropa que se seca al sol huele tan bien? No es magia y tampoco es solo el detergente. Es un pequeño truco de química natural que pasa justo encima de tu tendedero. Cuando pones la ropa mojada al sol, la luz ultravioleta rompe moléculas que están en la superficie del tejido. Este proceso se llama fotólisis. Al romperse, se generan otras moléculas más pequeñas que nuestro cerebro interpreta como olor a limpio, fresco y natural. Lo mejor es que ese olor no se produce dentro de casa, solo al aire libre. La razón: el viento y la luz trabajan juntos. El aire se lleva la humedad y la luz crea esas nuevas moléculas aromáticas. Es como si la naturaleza fuese tu suavizante gratis. Además, el sol tiene un pequeño poder desinfectante. Los rayos ultravioleta pueden destruir una parte de las bacterias que causan mal olor. Por eso, una camiseta seca al sol suele oler mejor que las que secas dentro, aunque uses el mismo detergente. Así que ya lo sabes, ese olor tan agradable no viene del jabón, viene del sol, del aire y de un poquito de química. La ciencia trabajando por ti en el tendedero. Imagina que esta noche levantas la vista y la luna ya no está. Nada, ni un punto blanco, solo oscuridad. Lo primero que notarías sería el cielo. Las noches se volverían muchísimo más oscuras, tanto que incluso en las ciudades veríamos muchas más estrellas. Pero hasta ahí llegan las buenas noticias, porque la luna mantiene la inclinación de la Tierra estable. Sin ella, el planeta empezaría a tambalearse como una peonza a punto de caerse. Eso cambiaría el clima global de forma salvaje. Las estaciones podrían volverse extremas, veranos insoportables, inviernos brutales y en algunas regiones estaciones completamente nuevas. El clima dejaría de ser predecible. Las mareas casi desaparecerían. Sin la fuerza de atracción lunar, el océano apenas subiría y bajaría, y eso sería un desastre para miles de especies que dependen de ese ritmo para vivir. Incluso los animales que usan la luz lunar para orientarse, como tortugas y aves, perderían su GPS natural. Muchas especies colapsarían, así que sí, la luna parece tranquila y arriba, pero si desapareciera, la Tierra se convertiría en un planeta mucho más caótico, oscuro y difícil de habitar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el domingo es día de descanso en Occidente? La idea no es moderna. De hecho, se remonta al año 321 después de Cristo, hace más de 1700 años. Ese año, el emperador Constantino firmó un decreto histórico. Proclamó el Dies Solis, el Día del Sol, como jornada oficial de descanso en todo el Imperio Romano. ¿Por qué lo hizo? Por 2 motivos. Uno político, porque el culto al sol era muy popular, y otro religioso, porque muchos cristianos ya consideraban el domingo su día sagrado. Con el tiempo, la tradición cristiana se extendió por Europa, y el domingo pasó a ser el día de reposo, misa y cero trabajo para la mayoría de la población.
Durante la Edad Media, los gremios y las ciudades reforzaron la norma, y cuando llegaron los estados modernos, simplemente la heredaron. Así que sí, si hoy disfrutas de un domingo sin trabajar, se lo debes a una decisión tomada hace casi 2 milenios, y a un emperador que declaró: este día nadie trabaja. ¿Sabías que tu cerebro puede inventarse carreteras que no existen? Es algo real y se llama autopista fantasma en neurociencia. Imagina que conduces por tu ruta de siempre. Misma carretera, mismos giros, mismo horario. Tu cerebro se acostumbra tanto que crea un modo automático. Tanto que a veces puede activar ese patrón, aunque hoy estés en un sitio completamente distinto. Por esto ocurre algo muy raro. Vas camino a un sitio nuevo y de repente te das cuenta de que has tomado la salida de siempre sin pensarlo. Tu cerebro te ha llevado por el camino habitual aunque no querías. Lo increíble es que no es un despiste, es el sistema de ahorro de energía del cerebro. Cuando reconoce elementos familiares, una recta, un semáforo o un edificio, activa la autopista fantasma, una especie de piloto automático basado en hábitos. Este fenómeno también pasa caminando. Vas pensando en otra cosa y sin querer acabas en casa o en tu ruta típica, incluso si tu destino era otro. En resumen, tu cerebro no te sabotea, simplemente te lleva por donde ha aprendido que es más fácil sobrevivir, lo conocido. Hoy te cuento una noticia que parece de ciencia ficción pero ya es real. La teleportación cuántica ha dado un salto histórico. Olvídate del teletransporte de personas, aquí no viaja materia. Lo que se teletransporta es información cuántica, el estado exacto de una partícula. Ese estado desaparece de un sitio y reaparece en otro sin pasar por el espacio intermedio. ¿La clave? El entrelazamiento cuántico. Dos partículas que, aunque estén separadas, se comportan como si fueran una sola. Cambias una y la otra reacciona al instante. En los últimos meses, investigadores han conseguido algo enorme: teletransportar operaciones lógicas cuánticas complejas entre procesadores que no están físicamente conectados. Es decir, dos ordenadores cuánticos distantes funcionan como uno solo. ¿Y por qué esto es revolucionario? Porque abre la puerta a una red cuántica mundial. Comunicaciones imposibles de interceptar, transferencia de datos instantánea, computación distribuida con potencia brutal, nuevos algoritmos científicos y médicos. La teleportación cuántica no envía luz, ni cables, ni señales tradicionales. Lo que viaja es pura información en estado cuántico, reconstruida exactamente igual en el otro extremo. Este proceso se llama transdiferenciación del estado cuántico y es tan preciso que un error mínimo lo destruye. Para que funcione, los científicos preparan dos partículas entrelazadas, una en el laboratorio A, otra en el laboratorio B. Cuando miden la partícula A, el estado cuántico se destruye, pero aparece copiado en B. No es copia, es transferencia, porque el original deja de existir. Este avance es tan delicado que requiere temperaturas cercanas al cero absoluto, fibra óptica especial o incluso fotones viajando por vacío controlado. Cada paso es casi quirúrgico. Y aunque hoy no podamos teletransportar objetos, lo logrado este año supone un salto que cambia el panorama. Es el equivalente cuántico a conectar los primeros ordenadores de Internet en 1969. Pequeño, experimental, pero el inicio de algo enorme. Si la tecnología sigue avanzando, en unos años podríamos ver teléfonos cuánticos imposibles de hackear, bancos de datos instantáneos, simulaciones médicas y climáticas miles de veces más rápidas e incluso un Internet cuántico funcionando junto al Internet clásico. La teleportación cuántica ya no es un concepto teórico, es un futuro que acaba de empezar. ¿Quieres que te explique cómo podría afectar a nuestra vida diaria? Dímelo en comentarios. ¿Alguna vez has sentido que un momento completamente nuevo se siente extrañamente familiar? Ese pequeño escalofrío, esa sensación de esto ya lo he vivido, aunque sabes que es imposible. Eso es el déjà vu, y no es magia, no es una señal del destino, es tu cerebro haciendo un pequeño truco involuntario. Los científicos creen que ocurre cuando el sistema de memoria comete un fallo temporal. El cerebro interpreta una experiencia presente como si fuera un recuerdo. Es como si la información tomara un atajo equivocado y llegara directamente a la zona de memoria conocida, provocando esa sensación tan intensa de familiaridad. No significa que estés recordando de otra vida ni que tengas poderes secretos. Es simplemente tu cerebro reorganizando información a toda velocidad, quizás demasiado rápido. Por eso el déjà vu dura tan poco. En cuanto el cerebro corrige el desliz, la sensación desaparece como si nada hubiera pasado. Pero lo curioso es esto: cuanto más sano está el cerebro, más probable es experimentarlo. Así que si te pasa a menudo, no te asustes. Tu mente está funcionando quizá mejor de lo que crees. Bostezar es uno de esos gestos que hacemos sin pensar, pero que esconde una curiosidad científica fascinante. Durante años se creyó que bostezábamos por falta de oxígeno, pero hoy sabemos que la explicación es mucho más interesante. Cuando bostezas, tu cerebro está intentando regular su temperatura. Ese estiramiento profundo de la mandíbula junto a la bocanada de aire fresco funciona como pequeño ventilador interno. Esto ayuda a enfriar el cerebro y mantenerlo en su rango óptimo. Es un mecanismo automático para mejorar el rendimiento mental cuando estás cansado, distraído o saturado.
Por eso también es contagioso. Nuestro cerebro está programado para sincronizar ritmos con otras personas. Ver a alguien bostezar activa en tu mente un reflejo social que te hace imitarlo sin darte cuenta. Así que la próxima vez que bosteces, recuerda, no es pereza ni sueño, es tu cerebro optimizando su propio sistema de refrigeración. Seguro que has jugado a piedra, papel o tijera, pero ¿sabías que este juego tiene más de 1000 años de historia? Su origen se remonta a China, en el siglo III, donde se llamaba Shouxing, y se jugaba para resolver disputas sin pelear. El juego llegó a Japón en el siglo XVII y se popularizó como Yanken, con los símbolos de piedra, papel y tijera que hoy conocemos. Cada gesto tiene su lógica. La piedra aplasta la tijera corta el papel y el papel envuelve la piedra. Un ciclo perfecto de equilibrio y estrategia. Aunque parece simple, es un ejemplo de teoría de juegos aplicada hace siglos. Hoy sigue siendo un juego universal, usado tanto para decidir cosas cotidianas como para desafíos más elaborados, y demuestra que incluso en juegos más sencillos pueden tener raíces históricas y culturales profundas. Piedra, papel o tijera, un clásico milenario que sigue resolviendo disputas sin usar la fuerza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cielo es azul? La respuesta parece simple, pero es pura física en acción. La luz del sol no es blanca, está formada por muchos colores. Cuando entra en nuestra atmósfera choca con moléculas del aire. Y aquí ocurre la magia. Las ondas cortas como el azul y el violeta se dispersan muchísimo más que las largas como el rojo. Nuestro ojo es menos sensible al violeta, así que lo que hemos dominado por todas partes es el azul. Es decir, el cielo no es azul, la atmósfera está esparciendo luz azul hacia nosotros desde todos los ángulos. Y por eso, cuando el sol se pone y a la luz le queda poca energía, las ondas cortas desaparecen primero, revelando los tonos rojos y naranjas del atardecer. La próxima vez que mires al cielo, recuerda, lo que ves es un lienzo pintado por la física. Top 5 leyes más absurdas que siguen vigentes en el mundo. En el puesto 5 tenemos que en Tailandia existe una ley que prohíbe tener más de 120 cartas de baraja sin declararlas al gobierno. Da igual si son para jugar con amigos, que si superas ese número técnicamente puedes estar infringiendo la ley. En el número 4 tenemos a Milán, donde existe una normativa que obliga literalmente a sonreír en público. No se aplica de forma estricta hoy en día, pero sigue ahí. Puedes estar incumpliendo la ley simplemente por tener un mal día, salvo que estés en un hospital o en un funeral. Puesto 3. En varios sitios arqueológicos de Grecia está prohibido entrar con tacones altos. El motivo es proteger ruinas milenarias de daños, pero la idea de multar a alguien por los zapatos que lleva sigue siendo bastante peculiar. En el puesto número 2 tenemos a un pueblo de Francia donde se aprobó una ordenanza que prohibía morir dentro del municipio si no tenías comprado tu propio espacio del cementerio. Así, tal cual, si no tenías parcela la ley decía que no podías fallecer ahí. Totalmente imposible de cumplir, pero oficialmente escrita. Y en el puesto número 1 tenemos que en algunos estados de Estados Unidos aún es ilegal que un burro duerma dentro de una bañera. La norma nació tras un desastre hace décadas cuando una riada arrastró a un burro que dormía en una bañera y hubo que movilizar a todo el pueblo para rescatarlo. Desde entonces, bañeras y burros separados por ley. ¿Te has fijado en que los viernes las olas parecen estirarse como si alguien bajara la velocidad del mundo? No es imaginación, es psicología pura. Cuando llega el viernes, tu cerebro entra en modo anticipación. Sabe que el fin de semana está cerca y activa un estado llamado hipervigilancia temporal. En otras palabras, presta demasiada atención al reloj. Y aquí aparece el truco mental. Cuanto más pendientes estamos del tiempo, más lento lo percibimos, porque el cerebro analiza cada pequeño intervalo en lugar de dejar que fluya. A esto se suma la impaciencia y el cansancio acumulado de toda la semana, que hace que cualquier espera, salir del trabajo, llegar a casa, empezar el plan del viernes, se perciba como eterna. Así que no, el viernes no dura más, es tu cerebro que está deseando desconectar, que convierte cada minuto en un pequeño examen de paciencia. Dale duro. ¿Alguna vez has pensado qué demonios pasa cuando te cruje un dedo? No es el hueso ni un tendón, es algo mucho más raro. Dentro de tus articulaciones hay líquido y cuando estiras el dedo creas presión negativa. Esa presión hace que se forme una burbuja de gas y cuando esa burbuja colapsa de golpe, ¡pam!, ese crack. Y por cierto, no hay evidencia de que hacerlo cause artritis, solo estás explotando burbujas microscópicas dentro de ti. Un tornado no aparece de la nada, es el resultado de una tormenta que se vuelve inestable y extremadamente poderosa. Todo empieza en un día de aire cálido y húmedo cerca del suelo y aire frío y seco en las capas altas. Esa mezcla crea una atmósfera cargada lista para estallar. Cuando una tormenta fuerte empieza a crecer, el aire cálido asciende como un ascensor mientras corrientes más frías descienden. Pero a veces ocurre algo especial. El aire comienza a girar horizontalmente como un cilindro tumbado. La tormenta lo detecta, lo estira y lo levanta. Y ese cilindro giratorio pasa a colocarse verticalmente justo en el corazón de la nube.
En ese momento la tormenta se convierte en una supercélula. Dentro, el aire sube tan rápido que el giro se acelera cada vez más. Si la rotación desciende hasta tocar el suelo, nace un tornado. El embudo visible no es más que aire girando tan deprisa que atrapa polvo, gotas de agua y cualquier cosa que encuentre a su paso. A partir de ahí, el tornado puede durar minutos o más de una hora, avanzar kilómetros o desaparecer en segundos. Su fuerza depende de lo rápido que gire, de cómo interactúe con la tormenta y del terreno por el que pase. Todo por un simple desequilibrio entre aire caliente, aire frío y una tormenta que decide girar. Un recordatorio de lo increíble y peligrosa que puede ser la atmósfera terrestre. Dormir no es perder el tiempo. Es una de las funciones más importantes de tu cerebro. Mientras duermes, tu cerebro se limpia literalmente. Elimina toxinas acumuladas durante el día, consolida recuerdos y reorganiza la información aprendida. Dormir poco afecta a la memoria, la concentración y el estado de ánimo, pero también al sistema inmunitario y al metabolismo. De hecho, tras solo una noche sin dormir bien, el cerebro funciona como si estuviera bajo los efectos del alcohol. Y lo más importante, dormir no es negociable, no se puede recuperar del todo con siestas ni café. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica y una de las claves de tu salud. Venga a descansar. El fuego no siempre es rojo o naranja, y el motivo no es magia, es ciencia pura. El color del fuego depende de dos factores principales, la temperatura y los elementos químicos que se están quemando. Cuando el fuego es más frío, suele verse rojizo. A mayor temperatura pasa amarillo, luego blanco y finalmente azul. Pero algunos colores aparecen por los elementos presentes. El sodio produce llamas amarillas, el cobre verdes o azuladas, el potasio violetas, y el alcohol arde con una llama azul casi invisible. Por eso los fuegos artificiales tienen colores tan intensos, y por eso una llama azul suele indicar que una combustión limpia y eficiente. El fuego no cambia de color por capricho, lo hace porque nos está mostrando lo que ocurre a nivel atómico. Ahora mismo, mientras ves este vídeo, trillones de partículas están atravesando tu cuerpo y tú ni te enteras. Se llaman neutrinos y son las partículas más escurridizas del universo. No tienen carga eléctrica, casi no tienen masa y pueden atravesar paredes, montañas e incluso todo tu cuerpo como si fueras aire. Para que te hagas una idea, en este segundo, más de 100 billones de neutrinos han pasado por ti. Cada uno llega desde lugares tan lejanos como el Sol, o incluso explosiones de estrellas a millones de años luz. Detectarlos es casi imposible. Para detener un neutrino necesitarías una pared de plomo de un año luz de grosor, y aún así, los científicos usan gigantescos tanques subterráneos para capturar solo unos pocos. Así que sí, mientras caminas, duermes o ves vídeos, un ejército invisible de partículas fantasma siguen atravesándote, y lo seguirán haciendo toda tu vida. El café no despierta igual a todo el mundo y no es cuestión de costumbre. La cafeína funciona bloqueando la adenosina, la sustancia que le dice a tu cerebro que estás cansado. Pero no todos procesamos la cafeína de la misma forma. Algunas personas la eliminan muy rápido, por lo que el efecto dura poco. Otras la metabolizan lentamente, haciendo que un solo café les quite el sueño durante horas. La genética también influye. Hay cerebros más sensibles a la cafeína y otros que apenas reaccionan. Por eso a algunos les activa y a otros les da sueño o ansiedad. El café no falla, tu cuerpo es el que decide cómo responder.